Y vamos a dar inicio al primer bloque titulado Políticas Públicas, donde tendremos la conferencia inaugural Visión y desafíos para implementar el transporte sostenible en el Perú, a cargo del señor viceministro de Transporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC, el señor Ismael Suta Soto, quien es ingeniero civil de profesión, especialista en el sector público y privado, con desempeño en cargos gerenciales y directivos en organismos y empresas del Estado, así como también consultor en materia de tránsito, transporte y administración pública municipal. Realizó estudios universitarios en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y tiene una maestría en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia y Vías Terrestres por la misma Casa de Estudios. Fue viceministro de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, asesor en el Viceministerio de Transporte y director de Políticas y Normas en Transporte Vial, así como también director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano, Sostenible, Promovilidad del MTC. También fue gerente general de la empresa prestadora de servicios SEDA Cusco, coordinador general del Programa de Desarrollo Regional del Gobierno Regional del Cusco, gerente municipal y gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco. Para nosotros es un gusto recibir al señor viceministro Ismael Suta con un muy fuerte aplauso. Bienvenido. Muy buenos días. Primero, agradecer por esta gentil invitación a los organizadores de este importante evento. También transmitirles el saludo de nuestro ministro, Raúl Pérez Reyes. Y encantados de estar aquí, porque consideramos que es un importante evento que va a permitir mostrar qué es lo que venimos desarrollando nosotros como sector transporte en materia de movilidad sostenible y transporte sostenible. Es un gusto también ver a varios amigos con los que relativamente hace algún tiempo no los veía y que están vinculados al tema de transporte y por supuesto esto da pie para que podamos conversar respecto a qué es lo que aspiramos como Estado respecto a la mejora del transporte a nivel nacional. Antes de dedicarnos específicamente al transporte sostenible, creo que todos ya tenemos internalizado el concepto de movilidad sostenible y va vinculado específicamente a que para nosotros como Estado tenemos que privilegiar la circulación en la red vial nacional, la red vial departamental, vecinal, la red metropolitana, a un importante actor que es el peatón, el que debe ser el eje primordial al cual todos tenemos que mirar como política pública para darle la facilidad de transporte, también darle la seguridad en estas vías, y eso va de la mano dentro de esta pirámide de movilidad sostenible a ver cómo vamos avanzando respecto a recuperar espacios públicos para que el peatón pueda circular por las mismas, pueda transportarse de manera eficiente y con un menor costo, establecer políticas para la implementación de sistemas de transporte no motorizado y luego, por supuesto, el transporte masivo, que es a donde ahora nosotros le damos la mirada como sector. Y ahí tenemos el problema público, que creo que ya todos nosotros lo conocemos, que va vinculado a 4 temas que son los que más son los relevantes en esta problemática en el sector transporte. Voy a enfocarme más al transporte urbano, que es lo que en este aspecto queremos darle una incidencia y que va de la mano con la solución a la problemática que tenemos no solo en Lima, sino a nivel nacional. Por supuesto, esta pérdida de tiempo en desplazamiento, una ineficiencia en el desplazamiento de personas, va vinculado a los costos, a los tiempos, a la seguridad y a la contaminación. Ese era el problema que tenemos no solo en Lima, sino a nivel nacional, dado que el crecimiento del parque automotor cada vez es mucho más rápido en su desarrollo
y esto involucra que tengamos niveles de congestión y accidentabilidad en muchas partes del país. Y como dice la estadística, aproximadamente el 94% de los incidentes o siniestros viales se da básicamente en el ámbito urbano. Tenemos a personas que pasan más de 3 horas al día en transporte público, gastos que superan los 60 soles semanales en moverse en transporte público y la contaminación, que es un factor relevante. Ante ello, el sector tenía que plantear una solución, y es por ello que el año 2019 que el Ministerio de Transportes, dándole una mirada ya de solución al problema de transporte urbano, es que aborda este tema y aprueba la Política Nacional de Transporte Urbano, con una visión: generar un transporte accesible, no contaminante, inclusivo, eficiente, pero sobre todo que tenga la posibilidad de que sea sostenible económica, financiera y también ambientalmente. Ese era el objetivo, con el fin de reducir el número de accidentes de tránsito, que ahí y actualmente lo tenemos, el tema de reducción de los tiempos de horas hombre, horas máquina, y por supuesto, y también de incidente, el tema de la reducción de las emisiones en el sector transporte, que se da básicamente por la antigüedad del parque automotor. Para implementar esta política y este objetivo fundamental, que se establece en 10 años para que se pueda estar monitoreando, teníamos que tener 2 brazos articuladores. Uno, para abordar la necesidad de la regulación y la administración de manera más eficiente del transporte urbano en Lima y Callao, y por supuesto en el interior del país. Y es que el Ministerio de Transportes toma la decisión, a través, no solo del Ministerio, sino del Estado, de crear estos organismos que van a ser los brazos articuladores para poder mejorar el transporte urbano con una mirada de transporte sostenible en el interior del país, y crea la ATU y crea Promovilidad, un programa que actualmente pertenece al Ministerio, y ATU, que es un programa, perdón, un organismo que es adscrito al Ministerio de Transportes. Básicamente, la problemática que teníamos en Lima y Callao estaba vinculada a que teníamos diferentes organismos que se encargaban de la regulación y la administración del transporte. Hablamos de la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Callao, y teníamos a ATE administrando la línea 1 del metro, y así sucesivamente con proyectos de cada municipalidad distrital que no tenían un ente articulador, y es ahí donde entra ATU a ejercer como una autoridad que iba o que va a administrar el transporte una sola, de manera eficiente, con una mirada de la mejora del sistema de transporte, con una visión de sistema moderno y un sistema masivo en Lima Metropolitana. Y Promovilidad como un programa que iba a brindar o brinda asistencia técnica a las municipalidades capitales de departamento que tienen más de 100.000 habitantes, para brindarles asistencia técnica, pero a su vez para recibir las competencias de la administración y la regulación, pero también de la inversión, es decir, generar proyectos de inversión con una mira de sistemas integrados de transporte. Escuchamos a lo largo de estos días de que hay voces que dicen que ATU debe desaparecer, que ATU no ha gestionado adecuadamente en estos años la eficiencia en los sistemas de transporte. ATU recibió una carga de proyectos y sobre todo de sistemas de transporte que venían con muchos problemas. Y creo que dentro de estos años se ha avanzado bastante. Por supuesto, hay que mejorar. Hay cosas que tiene que desarrollar ATU en este tiempo, y consideramos de que lo que se ha avanzado, que era la mejora en la fiscalización, darle la sostenibilidad a los contratos que en este momento tenemos, tanto de los corredores complementarios como el del COSAG, ha sido lo que en ese momento se necesitaba. Hay mucho por avanzar y claro, va vinculado a estos 3 ejes fundamentales que tiene ATU, de la renovación del parque automotor. Se nos criticaba hace poco
respecto a que hemos emitido una resolución ministerial para que podamos alargar, digamos, la prestación del servicio de vehículos de más de 25 años. Pero si nosotros en esta etapa, si no tenemos un adecuado programa de retiro de estos vehículos de 25 años pasarían a la informalidad. Y lo que no queremos es tener más vehículos informales en la calle. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en algún programa de chatarreo, de tal manera que estos vehículos pasen a ser chatarrizados y pueda haber una sustitución adecuada con vehículos no contaminantes. Ese es el objetivo. Por supuesto, también está el tema de la planificación en transporte. Hay la necesidad, en este caso, de la implementación del plan de movilidad que ha sido aprobada por ATU. Estamos a puertas de la aprobación del plan regulador de rutas y otros instrumentos como el plan maestro de transporte, que va a servir para que tengamos instrumentos de planificación que nos sirvan para que podamos racionalizar rutas, pero siempre con una mirada de la macrotransportación y buscar que todos estos sistemas sean interoperables. En el caso de Promovilidad ha tenido un rol preponderante en estos años respecto a la labor que ha venido desarrollando, no solo como un organismo que brinda asistencia técnica, sino ha tenido un rol preponderante, por ejemplo, en la etapa de pandemia, siendo un organismo que ha podido implementar conjuntamente con los gobiernos locales, por ejemplo, proyectos de ciclovías temporales, transporte no motorizado para reducir la movilidad en el transporte masivo en época de COVID, ¿no? También se ha dedicado a desarrollar algunos proyectos para el subsidio de transporte y ahora tiene un rol mucho más técnico, que es lo que le corresponde, que está vinculado a desarrollar los principales proyectos de la implementación de sistemas de transporte, no solo en Trujillo, sino en Arequipa, en Huamanga, en Cusco, y sobre todo la aprobación de instrumentos de planificación, porque si no tenemos instrumentos de planificación no podemos tener una cartera de proyectos que va vinculado justamente a lo que hablamos: movilidad sostenible y transporte sostenible, es decir, recuperación de espacios públicos, incorporación de programas y proyectos de transporte no motorizado y sistemas integrados de transporte. Pero esos brazos articuladores necesitan tener un respaldo en el marco normativo, y para el tema de la modernización del parque automotor se ha venido trabajando en programas de chatarreo, primero el chatarreo voluntario. Hace poco acabamos de prepublicar una norma que va vinculada ya a un mecanismo que nos va a permitir establecer un cálculo para el vehículo que vamos a chatarrizar, y ATU viene trabajando ya en un programa de chatarreo voluntario, pero también el chatarreo obligatorio. Tenemos vehículos de más de 30 años de antigüedad que vienen circulando sin autorización, con un montón de infracciones, y que a su vez estos son internados en los depósitos municipales y que por procesos administrativos sancionadores que duran un relativo tiempo no pueden ser chatarrizados. Ahora, con el chatarreo obligatorio, sí vamos a poder llevarlos a un centro de chatarrización. Pero también estamos trabajando en normas que van vinculadas a la electromovilidad. Hace algún tiempo ya aprobamos algunas normas que están vinculadas a regular el tema de la potencia en los vehículos eléctricos, y también estamos trabajando hemos incorporado dentro del Reglamento Nacional de Vehículos ya la definición de los vehículos eléctricos, y estamos trabajando conjuntamente con otros sectores en una ley que va vinculada a la electromovilidad. Hemos trabajado en normas que van vinculadas a la homologación, y algo muy importante: hemos regulado la importación de vehículos usados. Hemos reducido el tiempo para que estos vehículos puedan ser incorporados al Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Y en movilidad sostenible, por supuesto, como les vuelvo a indicar, estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Vivienda en la Ley de Movilidad. Lo que queremos es tener un marco normativo que nos permita
desarrollar proyectos y programas que van vinculados a la movilidad sostenible. Y esto lo vamos a hacer no solamente como sector transporte, que va vinculado a sistemas integrados de transporte, sino también con vivienda, que va vinculado a temas de recuperación de espacios públicos, peatonalización de vías, sistemas de transporte motorizados, con una visión de integración, ¿no? También hemos trabajado en la reglamentación del sistema, de la ley que promueve el uso del transporte no motorizado y trabajando en otros marcos normativos que van vinculados a la movilidad sostenible. ¿Qué es lo que queremos y cuáles son los desafíos en materia de transporte urbano para el sector? Tenemos que mejorar los sistemas de transporte y esos sistemas de transporte tienen que decantar en proyectos, pero eso va de la mano con el sector privado y el público. Tenemos que modernizar la flota de transporte urbano a nivel nacional. Para ello venimos trabajando en estos programas de chatarreo no solamente en Lima, gracias a un trabajo articulado que venimos desarrollando con TMT, por ejemplo en Trujillo, a través de unos fondos LIFE, estamos desarrollando un proyecto, un programa de chatarreo, por ejemplo en Trujillo. Después de Lima vamos a tener un programa de chatarreo en Trujillo porque eso va de la mano con la implementación del primer sistema integrado de transporte que se tiene que implementar fuera de Lima, que es Trujillo. Hace poco ya hemos incorporado lo que es la ejecutora 15, que va a permitir tener ya ahí al equipo de Promovilidad desarrollando el expediente técnico de la troncal norte-sur del sistema masivo de transporte en la ciudad de Trujillo. Y eso va de la mano también con lo que tenemos que desarrollar en Piura, en Arequipa y en Cusco. Tenemos que estandarizar un modelo de los contratos de concesión. Y ahí yo quería hacer un paréntesis y manifestar de que reiteramos y ratificamos la visión que tiene esta gestión respecto a la movilidad y al transporte en no solo Lima, sino a nivel nacional. Nuestra visión va vinculada siempre a la macrotransportación, a la regulación adecuada del transporte, generar los espacios y los mecanismos y el marco normativo para que tengamos vehículos no contaminantes y sobre todo vehículos cada vez de mayor capacidad que permitan descongestionar las vías, sobre todo transportarse en menor tiempo y hacer más eficiente la movilidad no solo en Lima sino a nivel nacional. Como sector nosotros tenemos esa política, pero también tenemos regulaciones del marco nacional que tienen que ser implementadas por parte del Ejecutivo. Y eso va de la mano con, por ejemplo, normas que están vinculadas a promover el transporte de pasajeros en vehículos de menor capacidad. Por supuesto, no damos la espalda a esa realidad, pero sí buscamos los mecanismos necesarios para que estos vehículos que van a ser incorporados a este sistema tengan que tener todas las condiciones necesarias de seguridad y que vayan vinculados siempre a lo que va como eje primordial, que es la seguridad vial. Pero no nos deja de lado la visión que tenemos, que es la macrotransportación. Y estamos apostando, por ejemplo, con Línea 2, hemos estado, y justo el día de hoy el ministro ha estado reactivando el trabajo de la tuneladora en la estación 13, ya iniciamos la estación central, venimos trabajando en el ramal de la línea 4, por ejemplo, paralelamente, y lo que queremos es en un corto tiempo habilitar 3 estaciones más de la estación, perdón, de lo que va desde Santa Anita hasta Ate, para tener 8 estaciones habilitadas en el año 2026 y nuestra visión es que el 2028 tengamos un sistema masivo como es Línea 2, lanzar el año que viene Línea 3 y Línea 4, siempre pensando en la macrotransportación. Generar los mecanismos necesarios para que, por ejemplo, el COSAG, el metropolitano, tenga el marco normativo adecuado para fortalecer la operación de este sistema. Y también, como ahora ya lo hemos hecho, venimos trabajando en una delegación de competencias que ya han sido aprobadas para que a través de un decreto legislativo podamos permitir la continuidad de los corredores complementarios. Esa es la visión que tiene el sector y también lo tiene a nivel nacional con la implementación de estos proyectos de sistemas integrados de transporte a nivel nacional.
Entonces, nuestra propuesta para enfrentar estos desafíos van desde la planificación de la movilidad, es decir, buscar un marco normativo adecuado para que tengamos los mecanismos para que podamos implementar, por ejemplo, estos programas de chatarreo, podamos tener los mecanismos para desarrollar, por ejemplo, en el tema de planificación, instrumentos de planificación como son planes de movilidad, planes reguladores y otros instrumentos que nos permitan ordenar adecuadamente el transporte tanto en Lima como a nivel nacional. Desarrollar los proyectos de inversión que tenemos en marcha como Ministerio de Transporte, estos proyectos de chatarreo en Lima, en Trujillo y en otras regiones más, y sobre todo proyectos de infraestructura, de inversión, que van como por ejemplo reitero, Trujillo, Piura, Huamanga, Arequipa y también Cusco. Y también el fortalecimiento a los gobiernos subnacionales. Entonces, aspiramos a que tengamos sistemas de transporte integrados, inclusivos, no contaminantes, sostenibles, a través de BRTs, BRS, ese es el objetivo que tenemos, priorizar siempre el transporte público masivo y el no motorizado sobre otros modos de transporte. Fortalecer la institucionalidad, ese es el objetivo que tenemos, generar gobernanza en los gobiernos subnacionales para que tengamos los mecanismos necesarios para una correcta administración y planificación del transporte, una adecuada gestión de tráfico y sistemas de transporte que sean financieros, económicamente autosostenibles, y eso va de la mano con la implementación de un marco normativo que coadyuve a ello. ¿Qué venimos desarrollando? Estos proyectos de chatarrización, que vamos a continuar con ello. Vamos a continuar con este proyecto de la ley de movilidad conjuntamente con este proyecto de ley con el Ministerio de Vivienda. Vamos a reactivarlo porque consideramos que es el marco necesario e importante para que a partir de ahí se puedan decantar proyectos que van vinculados a la movilidad sostenible. El proyecto de electromovilidad, que ya en algún momento se trabajó tanto con MEF como con MINEM, que va de la mano con algunos incentivos que van vinculados a la promoción de vehículos que ingresen al sistema de vehículos eléctricos, pero a su vez que podamos implementar algunos mecanismos de incentivo como reducción de algunos impuestos y creación, por ejemplo, de un fideicomiso que va a permitir financiar esta adquisición de estos vehículos, trabajar en el tema de homologación vehicular, corredores masivos, proyectos importantes a nivel nacional, conducción eficiente y un proyecto piloto que venimos trabajando y que creo que todos ustedes ya han escuchado, que va vinculado al tema de electromovilidad que venimos trabajando en Lima, que queremos incorporar aproximadamente 1000 vehículos eléctricos tanto para el sistema masivo como para el servicio de taxi. Eso es lo que venimos haciendo. Y ratificarles a todos ustedes que desde el Ministerio de Transportes estamos con esa visión de ir por lo formal, por lo regular y por lo masivo, que esa es la visión que debemos de tener todos aspirando a un transporte cada vez más eficiente y más sostenible. Muchísimas gracias.